Epa, Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Nacho, Marcelo, ¿cómo estás? Ya te hiciste tu cafecito. Aquí estamos en eso. ¿Tú qué tal? Yo también, aquí está el todo de café para arrancar con energía los viernes. Así es, así es. Y estamos compitiendo con César Miguel Rondón. Oye, lo que pasa es que esa competencia feroz, esa es una autoridad en todo esto, en estas ligas, ¿no? Gran amigo. Totalmente, totalmente. Bueno, Juan, muchísimas gracias por conectarte hoy viernes, 7 de la mañana con nosotros. Probablemente en esta conversación nos va a acompañar otro de mis buenos amigos y mentores de esta sala de los viernes, Juan Carlos Fernández. Probablemente llegue un poquito más tarde. Los demás me mandaron una notica diciendo que están disfrutando de vacaciones, cargando pilas. Entonces probablemente vamos a ser nosotros tres. Y bueno, como te comentaba ayer, este es un espacio virtual que hemos creado un grupo de amigos que somos emprendedores, mentores. Es una iniciativa que comenzó en enero del año pasado. Hoy es en nuestro programa 54. Eres nuestro invitado especial en nuestro programa 54. Parece mentira, pero algo que pensábamos que iba a ser, tú sabes, un par de semanas se ha mantenido en el tiempo. Y básicamente es un espacio que hemos creado para compartir conocimiento, para crear comunidad y aprender temas que tienen que ver con algo que nos apasiona muchísimo, y yo veo que a ti también, que es el emprendimiento, ¿ok? La idea es que en este espacio, tú sabes, podamos eh, compartir nuestra experiencia, podamos invitar gente que está vinculada con la materia para que comparta su experiencia. La idea es que el emprendedor pueda tomar nota de lo que yo llamo Power Tips para cometer menos errores cuando está poniendo en marcha su negocio o está escalando su negocio, y al mismo tiempo crear un espacio en donde tengamos la oportunidad y las personas que participan de hacer contacto y conocer a angel investors y VCs, porque sentimos pues que una de las cosas que hace que la efectividad o el éxito del emprendimiento latinoamericano tenga tasas de efectividad o resultados bastante bajos, es que al emprendedor latinoamericano le cuesta muchísimo tener acceso a capital, ¿no? Que al final es la gasolina que necesita cualquier emprendimiento para salir adelante, ¿no? Porque hay muchísimas iniciativas y bueno, lamentablemente no está el capital suficiente para que esos equipos de estas startups tengan ese Dream Team y que cada uno de esos integrantes tenga una remuneración, un sueldo suficiente para que se puedan enfocar 100% en el proyecto. Y como no está esa gasolina, tienen que salir a hacer otras cosas y no pueden estar 100% enfocados en sus respectivos proyectos, ¿no? Entonces, este Claro. es un programa que sale live todos los viernes a través de mi cuenta personal de Instagram, Nacho y Mary. Y también tenemos un club en Clubhouse que se llama Hub de Emprendimiento, por donde también salimos live, ¿no? Este es un programa, como te comentaba ayer, que queda grabado. Eso trae como consecuencia que las personas que no se pueden conectar a las 7 de la mañana los viernes porque se acostaron tarde los jueves en la noche, lo puedan ver en diferido. Es un programa que lo revisan, tú sabes, aproximadamente como 1.000 personas, 2.000 personas en diferido. Y bueno, casi todos los programas que hemos tenido en el pasado están colgados en mi cuenta de Instagram, y también están colgados en mi cuenta, en mi página web, nachoymery.com, ¿no? Entonces, eh, tú sabes, en nombre del Club Hub de Emprendimiento y de las personas que me acompañan, de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación hoy. Decidí, tú sabes, invitarte porque creo que lo que estás haciendo a través de Plan País es muy importante. Tenemos una actividad programada para la semana que viene que te voy a dejar a ti más adelante que expliques y que invites a las personas a que participen y se registren, que es básicamente que estás trabajando a través de Plan País en crear una plataforma que está creando una comunidad y conectando a los emprendedores jóvenes que están trabajando, y bien sea en compañías o están sacando proyectos adelante en la diáspora, ¿no?
que es todas las personas que de alguna manera han tomado la decisión de emigrar, bueno, tienen que superar retos importantes, y poner en marcha cualquier tipo de emprendimiento, tú sabes, requiere de mucha pasión, de muchísimo esfuerzo, de capital, de mentores, gente que te apoye, y entonces crear una comunidad como Plan País para apoyar al emprendedor creo que es una iniciativa muy importante, que agrega muchísimo valor. Esto que estás haciendo de conectar a estos emprendedores con expertos y gente con mucha experiencia en materia de negocios, me parece que es muy importante también. Y creo que ese apoyo pues, que se le está dando al emprendedor de la diáspora venezolana es fundamental para que entre nosotros mismos nos ayudemos, ¿ok? Y creo que es esencial, ¿no? Porque el desafío es enorme, ¿no? Yo de todas maneras te voy a dejar que hables largo y tendido con respecto al tema, esta iniciativa de Plan País. Pero antes de entrar en materia de Plan País, lo que nos encantaría, Juan, es que nos compartas un poquito tu historia, ¿no? En estos programas lo que le pedimos a nuestros invitados especiales es que empiecen echándonos el cuento de quiénes son, de qué país son, porque tenemos invitados de todas partes de Latinoamérica. Que nos cuenten un poquito, tú sabes, cómo, si en casa era un hogar en donde se hablaba de emprendimiento y se promovía el emprendimiento, que nos cuentes un poquito, tú sabes, cuando tú sales de bachillerato y decides estudiar, ¿qué estudiaste? O sea, ¿cuál fue tu primera experiencia profesional? Si has vivido experiencias desde el punto de vista de emprendimiento, que nos compartas cuáles de esos emprendimientos han sido exitosos, cuáles no han sido exitosos, qué has aprendido en ese proceso. Y por supuesto, a mí me encantaría terminar el programa de hoy entendiendo un poquito mejor qué es Plan País, por qué tomaste la decisión de liderizar esa iniciativa, que entiendo que ya está cumpliendo 10 años activa, y que nos cuentes un poquito lo que ha sido la evolución de Plan País, y muy importante, que nos ayudes a entender por qué este Plan País es distinto al Plan País que se manejaba en el plano político, ¿no? Que lamentablemente se utiliza el mismo nombre. Entonces creo que es importante diferenciar esta iniciativa de Plan País de apoyo al emprendedor joven de la diáspora de lo que fue el Plan País en el plano político, ¿no? Que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, bueno, con esa breve introducción, Juan, te doy la bienvenida. Gracias nuevamente Muchas por estar gracias. con nosotros. Pues cuéntanos un poquito. Con esa breve introducción y esos temas planteados, tenemos adelante unas buenas 8 horas de cuento y de conversación. Mentira. No, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación, Nacho, y de verdad que ha sido un gigantesco placer conocerte y bueno, quiero reconocer a Claudia Valladares, que fue quien nos presentó y que nos habló o sea, justamente cuando yo le hablé de esto, ella habló de este espacio y lo que venías haciendo con los emprendedores. Y de verdad que felicitaciones por dar este espacio y darle esa voz a toda esa cantidad de proyectos que hay en el mundo pasando, en el que no solo somos, o sea, son los venezolanos que están liderando todo este emprendimiento, sino en Latinoamérica bueno, yo soy un firme creyente que en el continente americano, o sea, de Sudamérica, Norteamérica, tenemos un gigantesco potencial y es un continente que nos une las historias de todo el mundo, pues porque tú te pones a ver y todo el mundo ha venido para acá y todo el mundo se ha encontrado aquí y han creado grandes cosas. Primero que nada quería darte las gracias bueno, como Plan País, nosotros somos una ONG y no siempre uno se ve a uno como un emprendimiento. O sea, como ONG, las ONG y todas esas iniciativas de innovación social, o sea, tendemos a que, bueno, la sociedad nos trata de cierta manera y uno hasta en la misma narrativa de uno que se siente como que está mendigando por ahí limosnas y haciendo trabajo que no se considera eficiente, etcétera. Pero al final del día son proyectos que buscan mejorar la vida de la gente, buscan avanzar o sea, el bien común bueno, verlo como un emprendimiento es algo que ayuda mucho al empoderamiento bueno, a buscar agregar técnicas de emprendimiento para que estos proyectos funcionen y no se queden
estancados, pues. Así que, Santiago, muchas gracias. Nosotros normalmente, yo que lidero para el país, normalmente no nos vemos nosotros mismos como un emprendimiento, pero somos un emprendimiento y venimos trabajando más de 10 años para eso. Ya les voy a contar el cuento. Así que, bueno, la primera pregunta que hablabas es de como que de quién soy yo. Bueno, yo soy de Venezuela, me crié en Venezuela y bueno, venía de dos familias con perfil bastante diferente. Pues por un lado tenía una familia que con una historia de más de 400 años en Venezuela, con una historia ganadera, y bueno, en el que o sea, mi abuelo empezó una compañía en Apure que buscaba acercar la producción de carne a los grandes mercados de consumo de Caracas, y bueno, y fue creciendo. Trágicamente mi abuelo lo asesinan en el año 67 Wow. y bueno, y mi abuela es un caso, o sea, súper admirable que se empieza a ocupar del negocio y bueno, y los cuentos son súper motivadores y es definitivamente una causa de inspiración. Por otro lado, mi familia del lado de mamá, del lado materna, son inmigrantes de Cuba. Cuando llegó bueno, son españoles, fueron de España a Cuba. En Cuba duraron una generación nada más por la llegada de la dictadura cubana y bueno, y prácticamente llegan a Venezuela con un trabajo. O sea, mi abuelo llega a Venezuela con un trabajo, pero también se encuentra en Venezuela y bueno, y logra formar una familia y bueno, y sentar unas bases en Venezuela súper fuertes. Y bueno, sí, como que con esos dos contrastes de por un lado una historia y una arraigo muy grande con Venezuela, pero por otro lado también como que migración y el sentir migrante muy presente, en el que, o sea, por el lado de mi mamá, en los últimos 120 años hemos estado en 4 países, pues en España, Cuba, Venezuela y ahora yo que he mirado a Estados Unidos. Y bueno, estoy ahorita en Estados Unidos, vivo en Washington y bueno, yo me gradué del colegio en Venezuela, del Colegio Don Bosco, y de ahí vine a hacer un sexto año aquí en Estados Unidos, en un año que totalmente, o sea, me cambió la vida, porque, o sea, viniendo o sea, como que de la misma burbuja en la que uno, no burbuja, o sea, en el mismo entorno que uno estaba en el colegio y los mismos tipos de gente, y todo eso salgo a este sexto año en el que conozco a gente de Corea del Sur, conozco personas de Alemania, de España, mi roommate era de Baharián, o sea, un país que honestamente no lo conocía hasta el día que lo conocí a este amigo y bueno, y ese año de verdad que me cambió mucho. Ahí decidí, o sea, yo salí a hacer el sexto año con la intención de regresar a estudiar ingeniería de producción en la Metropolitana o en la Simón Bolívar. Yo guardé el cupo en las dos, pero bueno, llegué y yo dije, yo quiero hacer algo internacional y bueno, me quiero quedar acá. Así que ahí vine y empecé a estudiar en la George Washington University y, y bueno, estudié negocios internacionales, o sea, la administración internacional, al final del día es eso como lo podrías categorizar como un minor en ciencias políticas. O sea, siempre me ha gustado el tema de políticas públicas, pero venía de que al final del día todo es un business. Así que, o sea, como yo pensaba que si mi maestría va a ser una especialización, mejor salir de la parte de business de un principio y bueno, entonces estudié Administración Internacional con un minor en Ciencias Políticas, pero siempre me gustaban más las partes de Relaciones Internacionales, de Ciencias Políticas, así que bueno, me puedo considerar que soy un administrador slash politólogo. Está, Eh, Disculpa. está bueno y además dedicarte a eso, que te guste esto y estando en la capital de los Estados Unidos, en donde se mueve todo el tema político, es creo que muy apropiado, ¿no? Claro, y no solo el tema político aquí doméstico, que si te gusta la política de Estados Unidos, aquí es el sitio para estar, no solo la política, sino la historia, ¿sabes? Aquí que se respira historia de Estados Unidos y de todo el mundo, de cierta manera. Y lo que digo, también es como una capital mundial, en el que aquí tienes todas las embajadas, o sea, como una persona, a lo que venía diciendo, que o sea, tengo una identidad latinoamericana muy grande, acá es donde se mueve todo ese mundo interamericano que tienes acá, la OEA y también tienes la Comisión de Derechos Humanos, que bueno, la Corte obviamente está en Costa Rica, pero ves que se mueve y hay mucha presencia acá. Y bueno, tienes las embajadas de todo el mundo en el que aquí había una página web antes, con la pandemia todo medio muerto, en el que tú podías ver y veías que
happy hour o qué tema en las embajadas y podías ir todos los días a una diferente. Yo no lo hacía necesariamente, pero sí tenía amigos que lo hacían. Excelente. Sí. Y bueno, entonces, estando acá estudiando, o sea, mira, desde que yo salí de Venezuela, siempre he estado buscando conexión con Venezuela. Así sea de buscar que otro venezolano estaba acá. Y bueno, en la universidad, en aquel momento éramos 6 venezolanos y siempre estaba pendiente una vez al mes o 2 veces al mes organizar para vernos. Y cada vez fue creciendo un poco más el número de estudiantes. Y para cuando yo me estaba graduando, ya teníamos como que suficiente masa crítica para crear una organización en el que en un principio lo que hacíamos era pura protesta bueno, de denunciar a la dictadura, darle visibilidad a lo que estaba haciendo la dictadura, pero poco a poco fuimos haciendo también conversatorios en el que hablábamos de temas de Venezuela de manera general, traíamos invitados, o sea, de todo un poco. Y bueno, entonces desde activismo se fue convirtiendo en algo más allá. Y bueno, y puedo después, hablar después de una lección que ha sido toda esta trayectoria de que como diáspora no es monótono, pues como una diáspora no nada más se puede ocupar de la parte activista, sino es una parte multifacética y hay que buscar crear esa conexión. Así que bueno, eso como que siempre estuve buscando esa organización y unir a los venezolanos. Yo me gradúo y bueno, es que no sé por qué parte, vamos a seguir con la trayectoria mía. Me gradúo y me gradúo en el año 2008 de la universidad. Todos se recordarán qué pasó en el año 2008, es la gran crisis financiera. Bueno, y cuando yo estaba graduando, estaba buscando trabajo en la banca. Y te podrás imaginar que no había oportunidades en ese momento. Bueno, y fue como, aquí confesando, fue como una época traumática porque si te metieron a buscar trabajo, estás en un entorno en el que no había nada bueno, y tomó mucho ese primer año recién graduado fue bastante duro, en el que trabajé en una compañía de un amigo de mi papá que son distribuidores de materiales de oficina y de toner, de temas de impresora, y es un caso de emprendimiento increíble bueno, que empezó con una compañía en Venezuela y salieron por razones familiares para huir de la inseguridad y ahora tienen presencia en creo que son 10 países latinoamericanos y bueno, ahí está se llama Global Tech y ahí está una experiencia y una conexión emprendedora desde muy temprano. Después, como yo tenía con el chip de que quería ir a la banca, trabajé en un broker dealer en Miami, que bueno, que también era por conexiones y por cercanía. Bueno, como por más que sea, ninguno de estos trabajos, con todo que eran experiencias súper valiosas en el que podía sacar unas herramientas, nunca me sentí que me lo merecí. ¿Por qué? Porque eran de conexiones y todo eso. Bueno, y eso diría que es una lección número uno, en el que, o sea, tú en vez de ver el trabajo que tienes, lo que tienes que ver es qué sacas de eso y qué destrezas y habilidades sacas. Y yo le hubiese dicho a esa persona joven como que, mira, agarra, trata de aprender y ser una esponja ahí, no te preocupes de las ópticas, sino que trata de ver qué le puedes sacar y qué puedes aprender de esas lecciones. Así que bueno, yo pasé ese primer año en Miami y bueno, el chip era, tienes que hacer un posgrado. Tienes que hacer un posgrado porque aquí no estás consiguiendo trabajo y tienes que regresar para Washington porque en Washington están todos los temas internacionales de políticas públicas y los think tanks que también te llaman la atención y si te quieres quitar la careta de que no quieres estar en Miami o en el sector privado, hay que regresar para Washington y bueno, aquí vamos a hacer una primera pausa, no sé si tengas alguna pregunta o eso de ese primer bombardeo que lancé. Sí, no, una de las cosas interesantes, ya que estamos hablando de la diáspora, y quizás el primer desafío con el que se encuentra cualquier venezolano que toma la decisión de salir de Venezuela, es ese esfuerzo de conseguir el primer trabajo, ¿no? Porque en Venezuela es bastante sencillo, porque en Venezuela uno de los activos más importantes que deja atrás es todas las relaciones y todos los contactos, ¿no? Pero cuando uno toma la decisión de salir, uno llega a un país nuevo en donde tienes muy poca gente que te conoce, muy pocos amigos, muy pocos contactos, ¿no? Entonces, tener acceso a ese primer trabajo y que además ese trabajo esté alineado con tu pasión es bastante difícil, ¿no?
Yo le doy gracias a Dios hoy en día que existen, tú sabes, estas aplicaciones de economías colaborativas como Uber, como estas empresas de delivery que de alguna manera le están permitiendo no solamente a la diáspora venezolana, sino a la diáspora de cualquier parte del mundo ponerse productivo desde prácticamente que el día uno en que llegan a un país nuevo, ¿no? Porque es bastante rudo arrancar en un país sin poder contar con un ingreso permanente o recurrente, semanal, quincenal o mensual, y que tengas que, tú sabes, de alguna manera empezar a acudir a tus ahorros para cubrir tus gastos de vida, ¿no? Que dependiendo del país que escojas, ese runway es más largo o más corto, ¿no? Entonces, qué bueno cuando tomas la decisión de buscar empleo en los Estados Unidos, tú sabes que estaban estas opciones de personas que tú conocías que te dieron la oportunidad de trabajar con ellos, y indudablemente, ¿no? Ese foco yo converso mucho no solamente con mis hijos, sino con las personas en mi entorno. Evidentemente que el ideal es trabajar en lo que te gusta, pero si no es realmente lo que más te gusta, pero es una oportunidad que te están dando, la prioridad no debe ser el dinero, sino más bien qué es lo que puedo aprender aquí en esta experiencia de trabajo para eventualmente aplicar todos estos conocimientos y esta experiencia en futuros, tú sabes, emprendimientos o trabajos que la persona vaya a ejecutar, ¿no? Porque no todo el mundo tiene perfil emprendedor. Hay gente que le encanta hacer carrera en el mundo corporativo, porque hay de todo, ¿no? Claro. Entonces, bien interesante, tú sabes, todo lo que ha sido esas primeras etapas pues, que viviste al salir de la universidad, trabajando con estas dos empresas, primero con Global Tech y después como broker dealer en Miami. Entonces te mudaste para Washington, ¿y qué pasó en Washington? Y bueno, Washington me lancé al vacío. O sea, me lancé al vacío y vine para acá y empecé a hacer networking de las conexiones que por más que se había hecho yo durante la universidad, o sea, que había conocido en el mundo político / think tanks. Y bueno, y al mismo tiempo que llego, lo que yo había sembrado de la organización de los venezolanos y todo eso, ya se estaba como quedando fruto. O sea, de que yo había conectado a los jóvenes venezolanos no solo, yo estudié en George Washington University, pero también buscaba unir a los venezolanos que estaban en George Washington University, en American University, en Georgetown, y bueno, y también hasta tenía un gran amigo en Maryland, en la Universidad de Maryland, que está un poquito más alejada, pero que es de la misma comunidad aquí en Washington. Así que bueno, durante el año que yo me fui, una amiga bueno, un grupo de amigos decidieron registrar la organización, se llama Venezuelan Perspectives, en American. Y cuando yo regreso, hay un grupo gigantesco de venezolanos en George Washington bueno, que eran 4 años menores que yo. Yo estaba llegando, yo estaba lo que estaba era buscando trabajo y bueno, me conecto con este poco de freshmen que están empezando la universidad y prácticamente me convierto como que un hermano mayor y un mentor de todo ello, enseñándoles no solo como que las cosas divertidas de la universidad y de la ciudad, sino también que estábamos registrando la organización en George Washington University, en GW. Y bueno, entonces como que en ese proceso estábamos ahí y estaba buscando trabajo en el que trabajé en think tanks. En think tanks, en el primero trabajé en un think tank que se llama Freedom Works, que prácticamente crea campañas para avanzar o sea, para avanzar una agenda o sea, clásico liberal, ¿sabes? Más afinada con el Partido Republicano. Y después empecé un programa que los hermanos Koch, que tienen aquí una fundación que se llama el Koch Foundation, que ahorita se llama como que Living Greatly Together. Ellos tienen un programa en el que educan de pasantía y también de un fellowship de un año en el que educan a todos los beneficiarios en principios de libre mercado y de negocios, al mismo tiempo que le prestan a esos pasantes a ONGs y think tanks. Y ahí trabajé bueno, estaba en este programa que todos los martes era prácticamente educativo y todos los días iba para un think tank que se llama Atlas Network. Y en aquel momento se llama Atlas Economic Research Foundation, que bueno, que tiene vínculos con todo el mundo. En Venezuela está muy vinculado con CEDICE y Liderazgo y Visión. Y bueno, y ahí manejé los programas, estaba de pasante, manejando los programas de Latinoamérica involucrado y bueno, estaba en un caso que era promover el caso exitoso de Chile.
de Chile y las políticas clásico-liberales y de libre mercado. Y bueno, que hoy en día uno se pone a llorar pensando cómo está Chile ahora, pero no nos politicemos. Y bueno, entonces como ahí estuve trabajando, estaba aplicando también para extender el fellowship y bueno, y en la entrevista cuando estaba en el fellowship dije que en el futuro cercano quería hacer un posgrado y creo que por eso dijeron como no, mira, este está en riesgo de que si lo aceptamos se va a hacer este posgrado de una y yo creo o me quiero creer en la cabeza que esa fue la razón por la que no entré en el fellowship, que lo quería hacer. Y bueno, entonces volví al tema de la búsqueda de trabajo y con todo y que estaba regularizada aquí en Estados Unidos, todo eso, yo quería como estar enfrascado en el que no quería un trabajo en un think tank, trabajando en Latinoamérica y trabajando en ciertas cosas y bueno, en vez de ver la cantidad de oportunidades que existían en el sector privado, en todo eso me quedé enfrascado y con la cabeza enfrascada me fui directamente a hacer un posgrado bueno, que es un tema que me apasiona mucho, que es de relaciones internacionales, pero enfocado en comercio internacional y políticas de inversión. Y bueno, empecé el posgrado y bueno, como estaba aquí, o sea, tenía, o sea, era residente aquí en Estados Unidos por ser hijo de cubano, saqué la residencia aquí del ajuste cubano, que los hijos de cubanos nacidos en otro país pueden aplicar. O sea, el conté que podía trabajar en donde quiera, estaba enfrascado y me puse a hacer mi posgrado. Y bueno, y mientras que estaba estudiando, por conexiones de la vida, me llegó esta oportunidad que era trabajar en una consultora que es práctica. O sea, Washington está lleno de consultoras que son personas que se retiran del gobierno o de alguna multilateral y montan una consultora que tiene un poco de clientes del sector privado o administran grants, etcétera. Y bueno, y aquí conseguí este trabajo con esta firma que se llama Allen F. Johnson y Asociados, que Allen F. Johnson, él fue embajador, o sea, esto es una posición que se llama embajador, pero era el negociador del área agrícola en el USTR, el United States Trade Representative Office, que son los que están encargados de negociar acuerdos de libre mercado y de llevar la relación con las entidades de comercio nacional como la OMC, la Organización Mundial de Comercio, y todo eso. Así que, bueno, vamos a hacerle un paréntesis, no sé si tenga alguna pregunta, y todo eso de que diría que en ese interín me limité en el que, o sea, quería trabajar en esta cosa, con todo y que estaba viendo que en el mundo de think tanks y todo eso, para uno que está buscando impacto, o sea, no sé mucha productividad, pero está esta organización que estaba tratando de meter los principios de emprendimiento, de libre mercado, etcétera, al mundo de los think tanks. Por otro lado, también empecé, o sea, mantuve ese hambre de vínculo con Venezuela y de organización y crear comunidad con venezolanos, con este grupo de amigos y que empezamos a partir las bases de organización, de la necesidad de registrar y de tener como figura, no voy a decir jurídica, porque en ese momento era una organización en una universidad. Y bueno, y tercero, en el que me fui enfrascado a hacer un posgrado en un tema que me apasiona, pero si me pongo a hablar en retrospectiva, como creo que no hice mi posgrado de la manera más estratégica, que al final del día, cuando se hace posgrado, hay que considerarlo. Sí, no, muy interesante, ¿no? Y una de las cosas que me llama poderosamente la atención es eso que estás contando, que a pesar de que temprano tomas la decisión de quedarte aquí en los Estados Unidos, siempre has estado muy pendiente de mantener tus vínculos con Venezuela, ¿no? Y aportar valor y ayudar, pues, a todo lo que es la diáspora venezolana, ¿no? Que es algo que yo lamentablemente no estoy viendo en las nuevas generaciones, pues, en los millennials, ¿no? O sea, estoy viendo que Los Gen Z, los millennials somos nosotros. sí, o sea, exacto, un poquito más atrás, exacto. Yo soy muy millennial. Me Exacto. considero identificado millennial completamente. Bueno, yo estoy viendo que en el grupo, por ejemplo, de mis hijos, que son muchachos ya de, no sé, 28 años, están entre los 30 años y los 20 años, bueno, muchos de ellos que han tomado la decisión de venirse para acá, eh, de alguna manera como que se desconectan pues de todo lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Hay por supuesto sus excepciones, y de verdad es un desafío importante. A mí me encanta interactuar con la gente, los jóvenes pues de esa generación, Claro.
motivarlos pues, y explicarles las razones por las cuales de una manera u otra tienen que mantenerse vinculados con Venezuela, ¿no? Porque una de las cosas que yo siempre espero, y por eso yo creo que iniciativas como Plan País son tan importantes, está vinculado con una cámara que tenga que ver con Venezuela, es muy importante, o cualquier ONG que esté apoyando a la diáspora, es muy importante mantener esos vínculos, porque yo estoy visualizando esto como una fase que eventualmente, de crisis venezolana, que eventualmente va a terminar, y que ojalá que estos muchachos y estos talentos que están formándose académicamente y luego trabajando en empresas serias en todas partes del mundo puedan en algún momento tomar la decisión de regresar a Venezuela a reconstruir un país que está que se ha lamentablemente por los resultados políticos y quienes han manejado el país cuando tú lo analizas desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, bueno, es el 10% de lo que era la economía venezolana cuando Chávez llegó al poder, ¿no? Entonces, sí, hay que reconstruir absolutamente todo, ¿no? Pero como la crisis ha durado tanto tiempo, yo siento que los muchachos cada día echan raíces más profundas, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en todas partes del mundo, y cada vez veo más difícil, ¿ok? Que una proporción importante de esos venezolanos y venezolanas de la diáspora, si llegan a cambiar las cosas en Venezuela, eventualmente tomen la decisión de regresar, ¿no? Entonces, claro, ser una persona de tu edad que esté, tú sabes, trabajando en este tipo de iniciativas, algo que para mí es motivo de alegría, que hay que celebrarlo y hay que de alguna manera tratar de cacarear la importancia pues, de mantener estos vínculos. Y iniciativas entonces como Plan País se hacen fundamentales, porque una de las cosas que nosotros conversamos en la Cámara Venezolana Americana, de la cual yo formo parte en el directorio, es el desafío de cómo nosotros podemos crear comunidad, cómo podemos hacer que la Cámara no sea una Cámara del sur de la Florida, no la Cámara de los Estados Unidos Venezolana Americana, sino que sea una Cámara que reúna a líderes empresariales y la gente joven de la diáspora venezolana que está distribuida en todos los estados de los Estados Unidos. Y no solamente eso, sino cómo la Cámara se interconecta con las ONG tipo Plan País y con las agrupaciones de venezolanos que están por Facebook y los grupos de WhatsApp que están que se han armado en cada una de las ciudades del mundo, porque yo siento que hay no hay una plataforma o una plataforma tecnológica o una iniciativa con suficiente tentáculos y profundidad que de alguna manera conecte a esa diáspora de 8 millones de personas de venezolanos que estamos distribuidos en todas partes del mundo. Entonces, este tipo de conversaciones, este tipo de iniciativas como Plan País, yo creo que son fundamentales para fortalecer esa comunidad y que entre los integrantes de esa comunidad empecemos a compartir, a ayudarnos unos a otros, compartir conocimientos, invertir y hacer negocios entre nosotros, que es una cosa fundamental, ¿no? Claro. Y bueno, y ahí viste el segue perfecto de que, bueno, estaba contando de empiezo a hacer posgrado, empiezo a trabajar en esta firma en el que trabajo en temas de comercio internacional y bueno, ahí en ese trabajo apoyé la implementación de tratados de libre comercio. Me acuerdo que apoyé a la industria avícola colombiana a negociar un acuerdo con la industria avícola estadounidense para la implementación del TLC y bueno, y también que se hacía investigación de un plan estratégico para el acceso de carne de Colombia a Estados Unidos, también acceso de pimientos y ajíes peruanos de Perú aquí en Estados Unidos y una serie de proyectos relacionados a eso. Pero bueno, en el segue que estás hablando es en el que entra Plan País. O sea, estoy estudiando mi posgrado, mi maestría en George Washington University de Comercio Internacional y Políticas de Inversión. O sea, estudié tanto mi undergrad como mi posgrado en George Washington University. Y bueno, y de ahí sale este grupo en Yale, que son un grupo de estudiantes en Yale o sea, que su mejor amigo estudia aquí en Georgetown y deciden a montar una conferencia de estudiantes venezolanos en Yale y la llaman Plan País. Y ahí me reclutan para movilizar a los estudiantes de Washington para ir y bueno, realmente me reclutan para eso y bueno, y con todo y que o sea, soy el director ejecutivo y soy el que lidera
la organización ahorita, cuando dicen que si eres fundador, todo eso, siempre tengo como un problema existencial de que yo trabajé todo este tema en Washington, pero de la idea de Plan País y de la semilla, de hacer la primera conferencia, son mis compañeros de la Junta Directiva, mis compañeros o sea, directores de organización, que son Agustín Paniagua, Nelson Ortiz, y bueno, y Ilan, que estaba inicialmente en la Junta Directiva, y bueno, ellos montan el primer evento y lo apoyo completamente. Y cuando llegamos y que y bueno, y cuando en la primera conferencia, te pones a ver y había más gente de Washington que de Yale. Así que movilizamos para allá y fuimos para allá y ahí tuvimos, la primera conferencia tenía un formato más tipo un Model UN, o sea, como un MOON, en el que o sea, dividíamos por comité y la idea era como hacer un plan para un gobierno eventualmente. Obviamente teníamos la elección del 2012 en el panorama y todo el mundo estaba pensando de que, bueno, aquí vamos a ganar esto y vamos a regresar al país, o vamos a ir a un ministerio o vamos a hacer algo por el estilo. Yo voy para esa conferencia y digo, mira, este evento es perfecto para Washington y es lo que yo he soñado, lo que pasa es que no tuve la iniciativa. Así que diría que una lección ahí es de que si se te acercan con un proyecto de otras personas que se alinea con lo que tú quieres hacer y te quieres sumar, deja el ego y no trates de montar algo por tu lado con todo y que capaz que tenga el potencial, sino busca cómo crecer en conjunto. Claro. Y ahí está. Y bueno, entonces ahí y decimos que queremos hacer esta vaina, esta conferencia el año que viene en Washington. Y ahí empezamos, y en ese año, entre la primera conferencia y la segunda, ahí registramos la ONG, aprendimos y empezamos a buscar organizaciones que dan colaboración jurídica y de cómo crear una ONG y todo eso. Hicimos ese proceso de crecimiento, ahí establecimos la junta directiva, establecimos unos bylaws y todo eso, así que, o sea, no solo fue hacer un evento de un año a otro, sino también fue un año de crecimiento. Así que con todo y que yo pueda tener un tema existencial de que no soy fundador como tal de Plan País, las raíces y la continuidad se da por ese primer año en el que trabajamos de una conferencia a la otra. Claro. Preparándome para la segunda conferencia, en el que la hicimos entre George Washington University y Georgetown, Esa primera ahí conferencia, ¿en qué año fue? Para que la en el gente... 2011, la primera conferencia fue en el año 2011 en la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut, que es en la mitad de la nada. O sea, imagínate un espacio en la mitad de la nada y tú te pones a ver ese primer equipo de Plan País y bueno, y ahí está Joanna Hausman, fue parte del primer equipo que ya estaba estudiando en Boston y fue de Boston a Yale y bueno, porque era muy amiga bueno, los fundadores y del equipo inicial. Ahí tuvimos, en esa primera conferencia, tuvimos a Ricardo Hausman, también está Francisco Monaldi, Ramón Espinaza, que para mí, o sea, fue una persona súper cercana aquí en Washington y un gran mentor. Y bueno, aquí el reconocimiento, fue uno de los grandes entusiastas en un principio de Plan País y bueno, yo estudiando mi posgrado, él fue mi mentor de capstone, que es como un equivalente de tesis. Y bueno, él fue un gran entusiasta de eso y también estaba Juan Carlos Navarro, que él trabaja trabaja en el BIT en la parte de educación y después fue de conocimiento y talento y bueno, es una persona que ha sido una referencia y muchos mentores en ese proceso. Y bueno, también tenemos ahí a Ana Julia Jatar y cubrimos como los diferentes temas. Del primer año al segundo año, mientras que me estoy preparando a las palabras, al discurso de inauguración, en el que iba a llevar unas palabras de bienvenida y un discurso seguido por Herbert Torres, quien iba a dar unas palabras sobre la narrativa. Y bueno, en ese día hizo una mesa de trabajo de well-being, que era lo que trabajaba él en Gallup. Y bueno, entonces en ese proceso que estoy preparando mis palabras, yo estaba suscrito a la revista The Economist. Y bueno, y tenía una montaña de The Economist en la que me leía, diría, el 30% de la revista, pero me llega un issue que lo uso en todas las presentaciones que hago sobre Plan País, que la portada dice The Power of Diasporas, el poder de las diásporas. Y la portada son unos pingüinos en el Amazonas. Y todo el issue, que lo tengo por ahí guardado,
Y todo el issue habla del poder de las diásporas, cómo las diásporas conectadas son las más exitosas, cómo para tener una diáspora exitosa hay que trabajar muchísimo en el vínculo. Y bueno, ese primer año de la primera conferencia, el segundo año, esta inspiración que fue esta revista y todo eso, nos hizo cambiar un poco. Y bueno, estamos en el año 2012 en el que la conferencia fue un mes después de las primarias de la mesa de la unidad, y en el que estábamos todos con un nivel de emoción de que íbamos a arrasar esas elecciones en octubre y que todos íbamos a regresar para Venezuela. Y bueno, y teníamos el mismo formato de modelo de Naciones Unidas, pero ahí empezó a sembrarse la semilla de que somos más allá que eso. O sea, no es nada más pensar en la política, en plan de políticas públicas, sino es que pensar en ese tema de diáspora y cómo crecer. Y bueno, y también un punto que quería decir, que también quería responder, en el que era de que me decidí quedarme aquí en Estados Unidos y hacer vida acá, etcétera. Yo siempre me quería regresar a Venezuela. O sea, en el fondo me quería regresar, pero no me quería regresar sin ningún proyecto en la cabeza, y sin algo como que contratado o que me hayan reclutado para un proyecto y todo eso. Y como nunca se dijo explícitamente, como que pensé que regresar iba a ser un fracaso. Cuando yo tengo amigos que estudiaron acá y se regresaron a Venezuela y bueno, y económicamente son mucho más exitosos de lo que puedo decir que soy yo por ahí. Bueno, en esa época que fue el 2008 al 2012, bueno, que gente hizo o sea, negocios bien en Venezuela antes de este colapso completo. Y bueno, con todo lo que estaba esperando, como y estaba esperando que alguien me diera el proyecto en vez de hacer el proyecto yo mismo. Así que como que eso es algo que te está, pero bueno, pero me quedé aquí forjando camino y forjando este tema de la ONG y bueno, de mi carrera de consultor. Y bueno, obviamente ha sido un crecimiento que, o sea, que hoy en día, en retrospectiva, lo valoro muchísimo. Así que, como eso, y bueno, y entonces la organización evoluciona de ser un modelo de Naciones Unidas, donde se hace un plan país. O sea, si te pones en la primera conferencia, se publicó un reporte en el que hacemos recomendaciones de lo que discutimos en día y medio, de lo que tiene que ser en política monetaria, en política fiscal, en temas de medios de comunicación, en temas electorales, etcétera. Y bueno, entonces nos dimos cuenta que eso va más allá, y ahí fuimos evolucionando el modelo. Evolucionando el modelo en el que tuvimos conversaciones de la junta directiva y los equipos que teníamos, y al final del día lo que hace Plan País lo enfocamos en cuatro áreas. Número uno es vincular a la juventud venezolana, bueno, a la diáspora venezolana con Venezuela. Las diásporas exitosas son las que tienen un vínculo inquebrantable con su vida de origen, con el sitio de origen. O sea, puedes ver que el caso de diáspora más exitoso de la historia es el caso de la comunidad judía, que tienen ese Torah que los conecta con Israel, con la religión judía. Y bueno, y donde están organizados, están conectándose, se dan oportunidades entre ellos, y es el ejemplo a seguir. Y ves muchos otros ejemplos como, o sea, la comunidad de India. También tienes la israelita, que por ejemplo, la irlandesa, que tú pones a ver aquí en Estados Unidos, y ser irlandés es una conexión, es una identidad, más allá de que si tienes personas de familiares que vivieron ahí, tanto no. Tú puedes ser tercera, cuarta generación irlandesa o italiana aquí en Estados Unidos y te sientes identificado, ahí tienes un vínculo incrementable. Así que incentivar ese vínculo es algo importantísimo para generar cualquier red. Número dos, conectar. No solo conectarnos como diáspora, sino conectarnos entre nosotros, estudiantes. O sea, hay una cantidad de colaboraciones, de proyectos, ONGs que se han dado gracias a Plan País. Hay una cantidad de amistades que se han dado gracias a Plan País, y hay una cantidad de conexiones con expertos que se han dado por ese fin de semana que pasábamos juntos. O sea, por ejemplo, hay personas que consiguieron trabajo por haber ido a la conferencia. Hay personas que, por ejemplo, los mismos académicos, en el año 2013 se vieron en la conferencia en Boston. Ahí se organizaron para escribir un libro. No, en el 2014 se vieron en la conferencia en Boston. Ahí estaba Cristina Lares, estaba Juan Carlos Navarro, estaba varias personas, y escribieron un libro sobre la diáspora, que era una composición que es la organización Talven, que fue un proyecto que hizo el doctor Cardel Vegas, bueno, que es un proyecto también fantástico de talento venezolano desde hace años,
y le dimos una voz en la conferencia en el año 2015. Y bueno, que ese tipo de conexiones y colaboraciones que se han dado gracias a ese espacio que se da en la conferencia y los espacios y las experiencias que estamos trabajando ahora. El tercer parte es eh, educar, en el que hay que trabajar en esa transferencia de conocimiento de la generación anterior a las generaciones nuevas. Hay mucha gente que no conoce de Venezuela y todo eso, y van ese fin de semana y por ejemplo, uno de nuestros fellows más cercanos es Asdrúbal Aguiar, que se la pasa hablando de historia, hablando de cuentos y todo eso, y la cantidad de conexiones que se da y la gente como goza aprender de historia de Venezuela, son cosas que se dan, así que transferir esa parte de educación y hacer una experiencia educativa. Y el cuarto es hacer un espacio para promover nuevas ideas y discutirlas, en el que ponemos reglas claras para que haya un diálogo bueno, y que se discutan las cosas de una manera objetiva y de una manera no partidista. Desde un principio, nosotros teníamos un objetivo de que no queríamos convertirnos en el portavoz o ser agente de ninguno de los partidos políticos de eso, ni mucho menos de la dictadura. Bueno, teníamos una política de que no invitábamos a políticos a la conferencia para no politizarnos y para no vernos de ser más PJ, ABP, 20, María Corina, etcétera, pero sí traíamos a los asesores de esas personas, traíamos a todos ellos, así que esos debates estaban y siempre buscábamos tener un balance de esas perspectivas, así que la diferencia, como que me pediste hacer una diferenciación, nosotros somos una ONG fundada en el año 2011 bueno, y en el año 2008 sale y bueno, que tomó mucho volumen en el 2019, esta iniciativa de la Asamblea Nacional y el Gobierno Interno, que también llaman Plan País, y bueno, y que generó una confusión gigantesca, pero bueno, pero todos mis asesores, con todo y que costó horrible, lo que decían es que, mira, manténganse hablando de lo que están haciendo, manténganse, ustedes tienen un proyecto a largo plazo, son una ONG que tiene una historia, bueno, y las coyunturas políticas van y vienen. O sea, manténganse haciendo, no pierdan el foco, y le doy gracias a Dios que teníamos esos asesores y bueno, esas personas que son entusiastas del proyecto, como Italo Pisolante, Adrúbal Aguiar y bueno, muchos otros que no quiero empezar a nombrar porque no quiero dejar a nadie afuera, Claro. pero hay que mantenerse. Y bueno, y hablando de la diferenciación, como tú no puedes, en tema de comunicación, tú no puedes hablar de lo que tú no eres, tú tienes que hablar de lo que tú eres. Y bueno, aquí estamos hablando de lo que somos nosotros, pero ya que le sobre la pregunta, no somos el proyecto que salió de la Asamblea Nacional que era eso, como promocionar de que había un plan y eso, y nosotros somos esta ONG que busca, y bueno, Ítalo en la conferencia del 2019 que les recomiendo, que busquen en nuestro canal de YouTube, que está ahí, él hace el discurso de clausura, ahorita les hablo de la estructura de la conferencia y de nuestras experiencias como la vamos creando. Él hace el discurso de clausura que sigue a Valentina Quintero, que también hace un discurso increíble que habla del arraigo que nos une a los venezolanos, y él sigue hablando de que está el plan país de políticas públicas, de esta cosa rígida, de cómo eso, en el que hay muchísimos plan países por ahí. Tienes que en la Universidad de Harvard hay un equipo que ha estado pensando todo esto, que tienes que toda esta cantidad de grupos de académicos que hay, que no solo son los de Harvard, hay todos que están hablando del país. Hay una cantidad de planes por ahí que, o sea, al momento de que haya un cambio o todo eso, lo que hay es que buscar y alinear y buscar el que está más alineado con la visión que se tiene de país, porque una visión compartida no existe y es lo que hay que trabajar, y eso se trabaja por medio de espacios como los que ofrecemos en Plan País, en la ONG Plan País, y hay otras organizaciones que también están haciendo. Y bueno, entonces en el discurso de clausura de Ítalo, él habla que está eso, el plan de políticas públicas, rígido, y también está el plan personal, tu plan país. Como tú, Juan Pío, dentro de tu carrera de comercio internacional, de generación de redes, como tú, Nacho, en tu carrera de formación de emprendedores y todo eso, y, y, y cómo alineas de que tú busques ser la mejor versión de ti mismo y cómo tener a Venezuela presente en esa mejor versión de ti mismo. Esa es la mejor colaboración que vas a poder dar. Una gran lección que hemos tenido en estos más de 10 años de experiencia es que la manera de contribuir al país no es solo una. No es solo una que es ir yendo a una protesta, movilización electoral, etcétera, sino hay muchísimas maneras en las que puedes colaborar. Por ejemplo, aquí en Plan País, una persona que vino a la conferencia o sea, que se llama Joseph Rojas, que él es agente y trabaja mucho en el mundo del béisbol acá en Estados Unidos. Él fue a la conferencia y dice que se inspiró de tal manera
que quería hacer mucho más y fundó una ONG en el que apoya a atletas en Petare. Y cada vez que me habla a mí o a alguno de los directores, Sofía Rada, por ejemplo, él habla que gracias a Plan País yo agarré esta inspiración y estoy conectado con Venezuela y estoy buscando hacer lo que sea dentro de mi pasión, que es el béisbol y es el deporte. Esos casos tienes también, tienes en casos de moda, tienes en casos de emprendimiento, tienes en casos de arte, tienes en casos de todo. Así que tú buscando ser la mejor versión de ti mismo te va a dar la mejor herramienta para contribuir al país. Y la manera de contribuir al país no es nada más regresando. Tú pones a ver que los irlandeses que vinieron para acá durante el famine de las papas en el siglo XIX no consideran regresar a Irlanda. Tienen esa identidad y, por ejemplo, cuando Irlanda tuvo una apertura económica, cuando entró a la Unión Europea después de la guerra, etcétera, toda esa diáspora invirtió durísimo en Irlanda e hicieron una cantidad de negocios y es por ese vínculo. Y eso es lo que buscamos trabajar nosotros en esta organización y por medio de diferentes proyectos que ahorita me imagino que los expandiremos. Fíjate, yo tengo un par de preguntas luego de escucharte, Juan. Ajá. ¿Cómo hace una persona que está escuchándote ahorita en este momento o que te va a escuchar en diferido para acercarse a Plan País, convertirse en miembro o aportar valor en esta ONG que tú estás liderizando como director ejecutivo, ¿no? Claro, claro. O La, sea, Plan País es un gran equipo. la segunda pregunta Ajá. que me hago es, quiénes te están acompañando en esto, ¿no? Porque lo que estás describiendo es algo bastante ambicioso, ¿no? Esto es un full-time job, ¿ok? Que no lo puede hacer Juan solamente, lo tiene que hacer Juan con un poco, con un equipo que lo acompañe. Entonces, me encantaría que nos hables un poquito de quiénes te están acompañando en esta iniciativa para consolidar, pues, en Plan País toda la diáspora y todas las asociaciones o chambers que están apoyando a la diáspora aquí en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos y ver qué cosas podemos conversar un poquito para lograr que esto realmente funcione como una telaraña, que todo esté interconectado y quizás poniendo en el centro a Plan País, que es Claro, uno claro. de los desafíos importantes que te comentaba al principio, que yo siento que hay muchas cosas, y tú lo acabas de escribir, ocurriendo en muchas partes, pero no, nada está centralizado. Entonces, cada quien como que está atendiendo como que su parcela o su conuco, y nadie está pensando en grande, ve cómo se junta todo ese montón de gente para que realmente el impacto sea gigantesco. Yo ayer pensando de caras a esta conversación, yo imaginaba como una especie de, no sé, imagínate el metaverso, una Venezuela virtual, en donde de alguna manera todo el mundo esté conectado y todo el mundo se esté ayudando y todo el mundo esté colaborando. Y por último, también me encantaría que me cuentes un poquito, bueno, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cómo se está financiando esta iniciativa? ¿No? Porque Claro. como un emprendimiento necesita capital, que es la gasolina, para poder sacar el proyecto adelante. Una cosa como esta necesita plata también. Entonces, ¿de dónde saca Plan País dinero y quienes que tienen dinero, que quieran apoyar una iniciativa como Plan País, pueden hacerlo? ¿No? Esas son Claro, claro. las tres preguntas más importantes Ok, que mira, tengo. el primer, empecemos de quiénes somos. Plan País ha sido un equipo que ha sido muy fluido y no constante, y la búsqueda y la retención de talento ha sido nuestro principal reto, porque hemos sido una organización netamente voluntaria, empezando por mí, en el que hemos buscado empujar y todas las conferencias lo hacíamos con reclutamiento de equipos en la universidad, de jóvenes. Y bueno, y también, y después de la conferencia se me involucraban, y bueno, y la vida pasa en el que, o sea, no todo el mundo es tan loco como Juan Pío de mantenerse involucrado y dándole completamente, así que por eso, capaz de que no somos una organización tan grande y tan apoyada, tan bien financiada, luego de 11 años de operación. O sea, hemos sido muy voluntarios y la operación ha sido así y con equipos muy fluidos, pues, de que personas obviamente están motivadas, trabajan un punto, así que este proyecto ha sido gracias a muchas manos y todo el mundo sabe quiénes son
Y bueno, esto ha sido un equipo en el que o sea, no ha sido Juan Pío nada más y eso hay que reconocerlo, muchos entusiastas, muchas personas que están colaborando. En este momento, Plan País está fortalecida porque estamos implementando un proyecto que se llama la Red Global de la Diáspora de Venezuela. Y bueno, eso es que hay que expandir en ese tema, en el que cómo centralizar esto, que dijiste esa palabra y ese término, es imposible centralizar eso. Y el que se plantee de que ese es el objetivo y que esa es la cosa, como lo hemos visto, hay muchas organizaciones que dicen, no, aquí queremos centralizar a la diáspora, aquí tenemos todo eso, queremos ser un paraguas para que todas las organizaciones de la diáspora estén debajo de nosotros y nosotros hablar por ellos y organizarlo y todo eso. Eso no lo vas a hacer, no lo vas a causar y creas demasiada divergencia de agendas. Así que la prioridad tiene que ser la generación de redes, que es lo que estamos implementando en este proyecto que se llama la Red Global de la Diáspora de Venezuela, que estamos implementando como Plan País, como el Observatorio de la Diáspora Venezolana, que lo lidera Tomás Páez, está en Madrid, que es la referencia del tema de la diáspora, y la Fundación Memorial de Víctimas del Comunismo, que está funcionando prácticamente como o sea, una implementadora. Nos ganamos un grant y estamos implementando eso, y el enfoque es eso, generar redes, generar cómo buscar un mecanismo para integrar a la diáspora y ofrecerles herramientas para fortalecer e ir creciendo. Y estamos en esta época de formación de lo que es esta red. Y bueno, ahí fue que nos conectamos, porque como parte de esta red global estamos organizando por medio de clusters, en el que estamos buscando aglutinar las organizaciones que están trabajando en temas específicos. Entre un clúster está el tema de emprendimiento, que lo está llevando el profesor Tomás Páez junto con organizaciones como con las que vas a hablar el día miércoles, que tenemos una organización con Teresa Lescano, que ya está en Bogotá y tiene esta fundación que se llama Fundación Genval, y han apoyado muchísimos emprendedores, tanto emprendedores de negocios, como también emprendedores de subsistencia. Esa cantidad de emprendedores que hay en Colombia sobreviviendo y haciendo actividad emprendedora para lidiar con esa gran crisis migratoria con la que estamos viviendo. También tenemos un clúster del tema de las artes y de cultura, un clúster del tema ambiental, un clúster del tema de ingenieros que estamos trabajando para hacer un evento el mes que viene. Y también tenemos el clúster de juventud y estudiantes, que lideramos nosotros desde Plan País. Y bueno, y en ese proceso de mapeo, o sea, el primer paso de este proyecto de la Red Global es un mapeo de qué organizaciones y qué liderazgos hay en la diáspora, y ya llevamos más de 910 organizaciones mapeadas, y bueno, también las hemos categorizado en 16 categorías, en el que está profesionales de temáticas, o sea, ahí están las cámaras de comercio, ahí está, por ejemplo, la Cámara de Comercio Venezolana Americana, de la que eres parte, esta iniciativa que se llama CABEX, que me imagino que obviamente estás requete familiarizado. También las dividimos en la parte ambiental, en la parte de medicina, en la parte humanitaria, y dividimos la parte humanitaria en dos, que lo llamamos humanitaria, que es enviar apoyo humanitario al país de origen, a Venezuela, y la parte humanitaria, que es apoyando la crisis migratoria, a los refugiados, que eso la categoría lo llamamos de acogida y de servicios sociales. Y entonces estamos creando esos clusters, pero como buena red, y el mensaje que estamos haciendo es que estamos construyendo esto juntos. No queremos ser una federación, no queremos ser esto que acabo de decir, el paraguas. Somos un paraguas, somos centralizador, y estamos ahí, sino estamos buscando crear una red en el que demos un mecanismo en el que estas organizaciones se conecten para que puedan colaborar y crecer, y también identificar en las áreas en las que tenemos que mejorar y que tenemos que fortalecernos. Así que también estamos trabajando en un plan de capacitación en el que en el mes de septiembre vamos a arrancar a tener constantemente cursos, talleres, y eso es que va a venir. Pues así que, ¿cómo involucrarse en ambos estos proyectos? O sea, de Plan País, aquí un llamado o sea, si quieren formar parte de este proyecto, si hay organizaciones que quieren apoyar esta iniciativa, que tenemos una cantidad de proyectos ahora que vamos a lanzar un modelo de experiencias. Nosotros en nuestra conferencia, al final del día es una experiencia, y es una experiencia para crecer ese vínculo con Venezuela. Y este caso que te dije de esta persona que trabaja en deporte, que ahorita está súper motivada y haciendo mil cosas, queremos multiplicarlo para que estas personas estén motivadas y dentro de cualquiera que sea su área, piense en Venezuela y busque con una conexión con alguna organización, alguna organización de impacto que está haciendo cosas en Venezuela,
organizaciones de la diáspora que están apoyando a venezolanos afuera, etcétera. Y bueno, y cómo se fortalece ese vínculo es por medio de experiencias en el que ponen a trabajar al mismo tiempo, o sea, intelectualmente, emocionalmente, el corazón, esa parte del arraigo que Valentina Quintero lo dice, o sea, preciosamente, y también la parte física, porque la conferencia cuando la hacemos es un evento súper súper intenso, que es día y medio ahí, y bueno, buscamos replicar eso de una manera que no solo sea la conferencia. La pandemia a nosotros nos ha hecho cambiar el modelo en el que nosotros teníamos un boom and bust model, que era trabajar para la conferencia y después como colapsar después del mega evento y después medio retomar las formas para la próxima conferencia, que lo hacíamos con voluntarios. Teníamos que reinventar y reeducar al equipo una y otra vez. La pandemia, eso nos dio una pausa para ponernos a pensar cómo hacemos esto y esta cantidad de nuevos proyectos bueno, que invitamos a cualquier interesado con la cámara, a todo o sea, que hablemos. Y sí, hace falta apoyo, hace falta fortalecimiento, hace falta equipo, bueno, que estamos en ese proceso de poder contratar a alguien, o sea, a una persona full time y no solo de consultores o de voluntarios como hemos sobrevivido. Y bueno, esa es la invitación que le hago a tu audiencia. Si quieren saber más de los programas y todo eso, contáctanos, pero también sigan a la red global en el que estamos creando esto. Y bueno, lo que decía, que no queremos ser una federación, no queremos hablar por ello, queremos crear en red y estamos creando esto en conjunto. El profesor Tomás Páez tiene unas frases de que muchas de estas organizaciones que se plantean de que quieren organizar la diáspora, quieren ser la voz de la diáspora, etcétera, son una de dos cosas: o fachadas de partidos políticos o lucros sin fines. Es un término que me parece brillante y hay muchos por ahí, la gente lo ve, y por eso es que también tenemos este tema de confianza muy grande como comunidad, y el tema de confianza se crea creando espacios de encuentro, eh, trayendo la necesidad de que hay que hacer, y bueno, y siempre fomentando y buscando fomentar ese vínculo que nos une, y bueno, que hay muchas cosas de que está. Los invito a seguirnos en las redes sociales, tanto @Plan País como @Reglobal Venezuela, y bueno, y seguir todos los grandes proyectos que estamos en un proceso que van a iniciar y van a agarrar, a acelerarse, así que los invito para ambos proyectos para involucrarse, y bueno, y si es algo que les gustaría apoyar, aquí tienen mi contacto en Instagram y mi mail. Buenísimo. Una de las cosas que voy a investigar, Juan, y voy a ver si te comparto la información, es una plataforma tecnológica que está disponible, que la está desarrollando una startup aquí en Estados Unidos, casi seguro que es aquí de los Estados Unidos, que es una herramienta que le está permitiendo a los chambers de alguna manera transformarse digitalmente, de manera tal de que cada uno de sus miembros tenga como una presencia dentro de la plataforma para promocionar su marca o su servicio o su producto, que es una plataforma que permite la comunicación bidireccional entre todos los miembros del Chamber, comunicación con el directorio y los distintos comités del Chamber, porque creo que una plataforma tecnológica para esto que tú estás tratando de hacer, o sea, que se está tratando de lograr, que es interconectar a todo el mundo y permitiendo que cada uno mantenga su independencia a través de la tecnología, se puede lograr ese objetivo quizás más fácil, ¿no? Y el hecho de que tengas a alguien Claro. que está mapeando, tú sabes quiénes son todas esas personas que de alguna manera o instituciones pues que están trabajando con iniciativas importantes vinculadas con la diáspora, creo que es algo muy importante a la cual se le puede, tú sabes, facilitar acceso a esta plataforma en el caso que se determine que sea algo útil, ¿no? Claro, total, total. Y muchas gracias. Una cosa que estamos trabajando es en una plataforma para unir y, bueno, y escuchar que existen, y bueno, hay muchas. El cementerio de las plataformas que han tratado de integrar a la diáspora es gigantesco, y eso es algo bueno, que tratamos de prevenir, y por eso hay que integrar. Hay que integrar más que actuar como territorialidad de que no, esto lo hago yo y está ahí, que lo ves mucho. Bueno, y para proyectos como este hay que ser un poco selfless y construir, y cuesta mucho porque hay muchas agendas y muchas cosas al mismo tiempo, y bueno, aquí tenemos una serie de aliados que estamos implementando este proyecto
bueno, un labor titánico, está trabajando con poco. Bueno, la idea acá es que hay que darle visibilidad, hay que fortalecer, y algo o sea, los valores que tenemos como red global, número uno es la confianza. Trabajando con esas organizaciones que se han ganado la confianza de la comunidad, se han ganado la confianza de los grupos y en el área en el que trabajan, que se han vuelto una referencia. Vemos que a falta de instituciones, a falta de liderazgo democrático, lo que sea, vemos que la sociedad civil y las ONG, o sea, no solo la sociedad civil, las ONG en Venezuela, sino en la diáspora, han llenado un vacío gigantesco y son la referencia ahora de eso, así que hay que darle visibilidad y hay que darle reconocimiento, que no muchas veces se le da, bueno, tratar de fortalecer. La confianza es número uno, obviamente la solidaridad. Vivimos en un país con una crisis gigantesca y una crisis multidimensional, que es económica, política, social, etcétera, y reconocer eso. O sea, también hay que buscar la efectividad, que bueno, como venezolanos tenemos nuestras maneras de ser y hay que buscar una cosa que también buscamos el balance, o sea, en nuestra junta directiva, como operamos, es que por más que sea uno como diáspora, va agarrando cosas diferentes. De diferente, yo, por ejemplo, estoy en Estados Unidos y por más que sea, he ido acoplándome y he ido digiriendo ciertas cosas de cómo se hacen las cosas acá. Las personas que están en Argentina están aprendiendo muchas cosas de cómo, así que ahora somos una esponja de cosas nuevas que hay que buscar un espacio en el que podamos transmitir eso y crecer de las cosas que estamos aprendiendo y no mantenernos con nuestra forma en la que somos. Y estamos viendo que en ciertos espacios se están dando esto en la red global, sobre todo se están dando, eso iba a ser una cosa que un área en el que vamos a trabajar, en cómo traer esas herramientas y crecer en conjunto. Y aprender de las lecciones que estamos teniendo en los diferentes lados que estamos. Bueno, y eso, y otro valor, y para mí, en todo lo que hago, con todo y que cuesta, está el ego, somos seres humanos al final, creo que hay dos cosas fundamentales que tiene que tener todo emprendimiento, todo sistema, todo sistema, pues, y son transparencia, en el que no haya asimetría de información, etcétera, y lo vemos que en este mundo, o sea, tanto de los grants, del apoyo de las organizaciones que esas son las que tienen la información de cómo hacerlo, y queremos hacer eso transparente para que nuevos actores que están haciendo cosas increíbles con las uñas puedan tener acceso a eso. Y segundo, la competencia, en el que aquí obviamente todo el mundo quiere estar territorialidad y quiere ver cómo sale mejor para su organización o su proyecto, etcétera. Al final del día tenemos que asumir y tener la competencia como algo fundamental en todo ecosistema, porque compitiendo es que nos inspiramos a ser mejor y creamos mecanismos en los que innovamos, traemos la creatividad, etcétera. Así que eso es algo que hay que buscar cómo integrar en toda la red, sobre todo en esta creación de la red y que estamos trabajando. Excelente. Bueno, Juan, para terminar, el miércoles que viene vamos a estar hablando en equipo de emprendimiento. Claro, Cuéntale un poquito a la gente de qué trata esa actividad que tenemos prevista para el mediodía del miércoles de la semana que viene. Explícale a la gente cómo se puede registrar. claro, Y claro. gustaría que nos Ajá. comentes cuándo es la próxima convención o reunión general del Plan País y en dónde. Bueno, este evento, nosotros, como mencioné, la red global está organizada por clusters. Y un reto que sale en todos los clusters es de que dónde están los jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes o sea, que están haciendo? Porque no los integramos en esto. Y un esfuerzo que estamos haciendo en el cluster de jóvenes es haciendo actividades en el que traigamos a integrantes de cada cluster temático para que escuchen, aprendan y se puedan vincular y conectar en las diferentes áreas. Y bueno, y el primero, obviamente, uno de los que más demanda tenía era el tema de emprendimiento. Estamos haciendo este conversatorio en el que la invitación es que jóvenes de todo el mundo, venezolanos o bueno, o de la diáspora, que estén interesados, vengan a escuchar de estos casos y estos líderes que trabajan en estos temas. Y tenemos a Teresa Lescano, de la Fundación Gembal en Colombia, que está haciendo un trabajo increíble apoyando a emprendedores en Colombia. Tenemos a Julieta Casó, que ella está en Buenos Aires y tiene este emprendimiento que se llama Guáramo,
que es un proceso de una incubadora y de apoyo a emprendimientos en Buenos Aires, que prácticamente busca integrar que el hecho de emigrar también es un emprendimiento y cómo alinear esa experiencia. Y está viendo que los emprendedores en Buenos Aires y en Argentina, los venezolanos están como que cambiando el juego un poco y vamos a escuchar esa experiencia. También tenemos a Mariela Briceño de Emprendedoras, bueno, que ella está en Miami, pero tiene este network de emprendedoras de mujeres en todo el mundo, haciendo una serie de proyectos increíbles y vamos a escuchar su experiencia. Y bueno, también tenemos a ti, Nacho, a Marcelo y Mary, que tienes estos espacios, que le das una voz a los emprendedores y por más que sea por tu carrera, tienes ciertas lecciones que los emprendedores pueden tomar y para ese momento y ese proceso de integración está ahí. Como Plan País también estamos en este tema de experiencia. Una de las áreas que queremos hacer experiencias en el tema de emprendimiento, así que los invitamos que si quieren formar parte en la creación de este proyecto, de la primera experiencia de emprendimiento, que nos contacten, que eso estamos diseñándolo y pronto va a estar. Y bueno, y con respecto a cuándo es el próximo encuentro. ¿Cómo la gente se registra? Explica cómo se registra. Ok, se registra, vayan a la página, al Instagram de Plan País, número uno, nos hace follow para que sigan lo que hacemos. Y ahí en el Linktree, ahí está la planilla de registro y bueno, se registran y más cerca de la fecha les va a llegar el link de acceso por Zoom para el evento del miércoles. Perfecto. Así que bueno, y también sigan a Red Global Venezuela en Instagram, que ahí estamos publicando contenido sobre la diáspora, de lo que venimos haciendo. Y bueno, y ahí obviamente están los socios, que bueno, está el profesor Tomás Páez, que tiene un programa todos los lunes que se llama La Voz de la Diáspora de Radio, en el que entrevista. Él ha creado una comunidad y entrevistando a líderes de la diáspora desde hace como 6 años y lleva más de 400 programas, etcétera. Y es una referencia, un gran estudiador de la diáspora y estamos ahí y bueno, y síguenos ahí que vienen cosas interesantes, no solo en Estados Unidos, sino en Latinoamérica y en Europa, o sea, prácticamente una red global. Y bueno, síguenos ahí que estamos haciendo actividades en todos los clusters. Excelente. Bueno, Juan, muchísimas gracias por haberme acompañado en este espacio virtual de los viernes a las 7 de la mañana. Esta es tu casa. El día que quieras participar nuevamente, simplemente me mandas una notica del WhatsApp. Quizás en esa oportunidad no como invitado especial, sino como moderador. Aquí tenemos, como te decía al principio, invitados especiales que son emprendedores, mentores, angel investors y VCs. Entonces, la idea es crear como un espacio informal para hablar de emprendimiento y de venturing, para resolver 2 cosas que pueden mejorar en Latinoamérica, como decía al principio, que es darle al emprendedor acceso a conocimiento para que tome nota de power tips, para que cometa menos errores cuando está sacando su proyecto adelante, y darle acceso a personas que pueden tener la capacidad para invertir en sus respectivos proyectos, bien sea angel investors o VCs. Bueno. Este es un programa que quedó grabado. Si llegan las personas que participaron, que llegaron tarde, pueden verlo completo. Va a quedar colgado en mi cuenta personal Nacho Imeri de Instagram y en mi página web nachoimeri.com. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Un gran abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y nuevamente gracias por esa validación, ese reconocimiento de Plan B como un emprendimiento, que es algo que normalmente no nos hemos visto así. Y creo que eso también te mete como en la ruta del emprendimiento y el journey del emprendedor. Y bueno, muchas gracias por este espacio, por esta validación. Y bueno, y de verdad que tuvimos una conversación muy, muy grata que creo que vienen cosas buenas y colaboraciones interesantes. Así es. Bueno, un gran abrazo, Juan. Igualmente. Feliz viernes y feliz fin de semana. Hasta luego. Nos vemos el miércoles. Seguro. Chaito. Igual. Chaito.